Hay un momento en el relevo 4 por 400 metros femenino del Campeonato de Europa donde el marcador miente. Femke Bol recibe el testigo con al menos 2 equipos por delante. Polonia tiene a Natalia Kaczmarek, 49,86 en 400 metros individuales. Gran Bretaña lleva ritmo de oro. Bélgica está en su mejor temporada en años. Y los Países Bajos, campeones en pista cubierta pero con dudas sobre su profundidad en este formato, dependen de todo lo que ocurra en los siguientes 50 segundos. Lo que hace Bol en los primeros 100 metros de su vuelta es contraintuitivo. Y es exactamente por eso que este relevo merece un análisis completo. Presta atención a la recta de fondo cuando arranque el anclaje. Y 20 segundos, con 87 centésimas. Ese es el tiempo que le bastó a los Países Bajos para ganar el oro en el relevo 4 por 400 metros femenino del Campeonato de Europa. Pero ese número no es la historia. La historia está en lo que pasó en los últimos 100 metros, en una decisión que la mayoría de las corredoras no habrían tomado, y que Femke Bol ejecutó con una frialdad que hizo retroceder el reloj varios segundos en tiempo real. La pregunta que vamos a responder hoy no es quién ganó, es por qué ganó así. ¿Por qué una corredora que arrancó su última vuelta con un déficit visible contra Bélgica, Polonia y Gran Bretaña pudo cerrar esa brecha de forma tan sistemática que al cruzar la meta parecía inevitable? No lo era. Y entender por qué requiere mirar el relevo de una manera que el broadcast no puede mostrarte. Hay una variable en el relevo de 4 por 400 que decide más carreras que la velocidad pura. La gestión del ritmo en el tramo final del antepenúltimo y último relevistas. En este final europeo, esa variable fue la paciencia táctica. Y los Países Bajos la ejecutaron mejor que nadie. Pero el camino hasta ese momento final estuvo lleno de tensión, de errores, y de un momento a los 200 metros del final, donde todo pudo haberse venido abajo. Te lo vamos a mostrar con números. El relevo 4 por 400 femenino es uno de los eventos más complejos del atletismo moderno. No es simplemente 4 atletas corriendo 400 metros cada una. Es la gestión de 4 carreras individuales distintas, 4 ritmos distintos, 4 metabolismos distintos, 4 transiciones con el testigo que pueden ganar o perder entre 2 y 4 décimas de segundo cada una. Multiplicado por el número de equipos en pista, eso se convierte en una variable enorme. En este final europeo había 8 equipos: Irlanda del Norte, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, Suiza, Gran Bretaña y Alemania. Los favoritos sobre el papel eran 4. Gran Bretaña, con una corriente de forma ascendente en la temporada. Polonia, las famosas chicas de oro, medallistas de plata olímpicas con un cuarteto construido alrededor de Natalia Kaczmarek. La plusmarquista polaca, con 49,86 segundos personales. Bélgica, con velocidad explosiva en los primeros 2 tramos. Y los Países Bajos, campeones europeos en pista cubierta el año anterior en Torun, donde Lieke Klaver había corrido un segundo tramo de referencia. La pregunta más incómoda antes de este final era esta. ¿Tenían los Países Bajos la profundidad suficiente en los tramos 1, 2 y 3 para mantener a Femke Bol en posición de atacar cuando llegara su turno? La respuesta corta es que no empezaron bien. El primer tramo fue correcto, pero no dominante. Mientras Bélgica arrancaba con una velocidad de contacto estimada en 8,4 metros por segundo en los primeros 100 metros de su relevista, los Países Bajos completaban un primer tramo de aproximadamente 52,8 segundos. Suficiente para mantenerse en contacto, pero no para liderar. Gran Bretaña y Bélgica habían roto desde el inicio. Lo más llamativo de este relevo no es el final. Es que los Países Bajos sobrevivieron al segundo y tercer tramo, con lo justo para que Bol tuviera opción. En el segundo tramo, Lieke Klaver corrió con una potencia excepcional,
con un ritmo de zancada estimado en 4,6 pasos por segundo y una longitud de zancada de aproximadamente 2,05 metros durante el tramo de velocidad máxima, entre los 100 y los 200 metros de su vuelta. Eso la proyectó hacia adelante. Pero Bélgica seguía por delante y Polonia, con una gestión interior magistral de su segunda relevista, seguía en posición de ataque. Hay una frase que se repite en los análisis de relevos de élite. El tramo 3 es donde se decide la posición y el tramo 4 es donde se decide la medalla. Este relevo fue un caso de libro. En el tercer tramo, los Países Bajos recibieron el testigo en tercera o cuarta posición, dependiendo del momento exacto del paso. Gran Bretaña lideraba. Bélgica apretaba. Polonia esperaba. Los Países Bajos tenían que confiar en que su tercera relevista mantuviera el contacto sin consumir demasiado lactato en el intento. El déficit visible al pasar el testigo a Femke Bol era real. No era catastrófico, pero era suficiente para que cualquier analista objetivo dijera que Bélgica o Polonia tenían ventaja estructural en ese momento. Y aquí es donde la táctica de Bol se vuelve fascinante. La mayoría de los anclajes que se ven en este nivel, cuando reciben el testigo con déficit, tienen un instinto natural: salir a toda velocidad, intentar cerrar la brecha lo antes posible, atacar a los rivales en los primeros 200 metros. Es una respuesta humana lógica. El problema es que fisiológicamente es el peor plan posible. En los 400 metros de élite, la distribución de esfuerzo óptima no es salida explosiva y mantenimiento. Es control del esfuerzo máximo aeróbico en la primera mitad para poder sostener la velocidad neuromuscular en la segunda. Una corredora de 49 segundos netos en 400 metros corre los primeros 200 entre 23,0 y 23,5 segundos si quiere tener piernas para el final. Si los corre en 22,5 o menos, la deuda de lactato que acumula en la recta final es irrecuperable. No importa la calidad muscular. La química no perdona. Pongámonos por un momento en la posición de Femke Bol en ese instante. Recibes el testigo. Ves a 2 o 3 equipos por delante. El estadio explota. Y la lógica competitiva te grita que salgas a correr. Pero sabes, porque llevas años de análisis y entrenamiento específico de relevos, que si atacas, ahora pierdes el final. Esa capacidad de inhibir el instinto bajo presión máxima es tan difícil de entrenar como la velocidad pura. Femke Bol no atacó en los primeros 100 metros de su vuelta. Corrió de forma controlada. Mantuvo una cadencia estimada en 4,5 pasos por segundo, con una longitud de zancada de aproximadamente 2,10 metros, lo que proyecta una velocidad de crucero de alrededor de 9,45 metros por segundo. No es su velocidad máxima, que en condiciones óptimas se sitúa entre 9,8 y 10,1 metros por segundo en el tramo de 300 a 350 metros de un 400 metros individual. Esa diferencia es clave. Mientras las rivales de Bol, la relevista de Bélgica y Natalia Kaczmarek de Polonia, habían salido con energía alta para mantener sus posiciones, Bol estaba acumulando reserva. El ácido láctico que ellas generaban en los primeros 100 metros, Bol lo estaba evitando de forma deliberada. ¿Pero no significaba eso perder más terreno en la primera mitad? Sí. Y eso es exactamente lo que hizo. La brecha no se cerró en el primer tramo. Se mantuvo o incluso aumentó ligeramente. Y ese es el momento en que este relevo podría haberse convertido en una derrota. Porque hay un punto crítico en los relevos de 400 metros, donde si el déficit supera cierto umbral, antes de llegar a la recta final, ya no hay tiempo físico para cerrarlo. Aquí aparece la primera gran variable táctica, la posición en la curva final. Los 400 metros de relevos no se disputan en línea recta. Hay una curva de entrada, una recta de fondo, una curva final y una recta de llegada. La posición en el interior de la curva final es una ventaja real, medible.
Un corredor en el carril interior recorre entre 1,8 y 2,2 metros menos de distancia en esa curva que un corredor en el carril exterior. En una vuelta de 400 metros, eso no parece mucho. Pero cuando estás corriendo a 9,5 metros por segundo, esa diferencia equivale a entre 0,19 y 0,23 segundos, casi 2 décimas. En un relevo donde el margen entre medallas puede ser de 3 o 4 décimas, eso es determinante. Bol, al no haber atacado de forma explosiva en los primeros 100 metros, conservó la capacidad de moverse lateralmente en la entrada de la curva final, sin perder su mecánica de carrera. Las rivales que habían salido con mayor intensidad tenían una concentración de lactato muscular más alta en ese momento, lo que reduce la capacidad de respuesta neuromuscular rápida. En términos simples, estaban más rígidas. Bol podía cambiar de ritmo con mayor eficiencia. En la recta de fondo, entre los 150 y los 250 metros de su vuelta, Bol comenzó a acelerar de forma gradual. No una explosión, una progresión. La cadencia subió a 4,7 pasos por segundo. La longitud de zancada aumentó a 2,18 metros y la velocidad proyectada subió hasta 10,25 metros por segundo en su punto máximo. Velocidad de sprint puro en el contexto de los 400 metros. La corredora de Bélgica, que había pasado los primeros 200 metros entre 23,1 y 23,3 segundos, comenzó a mostrar los síntomas de la fatiga aeróbica máxima. Una ligera caída en la frecuencia de zancada, un descenso en la elevación de rodillas, una tensión en los hombros que en cámara lenta es visible y que en fisiología del rendimiento indica que el sistema nervioso central está comenzando a reducir la señal de reclutamiento muscular como mecanismo de protección. Kaczmarek de Polonia es una corredora excepcional. Su marca personal de 49,86 segundos la sitúa entre las mejores atletas de 400 metros de la historia reciente. Y su respuesta a la aceleración de Bol fue la de una campeona. Intentó igualar el ritmo, mantuvo la forma hasta los 250 metros y produjo una respuesta neuromuscular notable para alguien que ya había acumulado la fatiga de los primeros 200 metros. Pero aquí está el dato que resume toda la carrera. Kaczmarek había salido más rápido. Bol había salido más lento. Y al llegar a los 300 metros de su vuelta, las dos corredoras estaban prácticamente en el mismo punto de fatiga acumulada, pero con una diferencia crucial. Bol tenía más reserva. Los últimos 100 metros de un relevo de 400 metros son el momento donde la fisiología deja de ser la única variable y la mecánica de carrera se convierte en el factor diferencial. Una atleta con mejor técnica de mantenimiento bajo fatiga puede sostener su velocidad entre 0,3 y 0,5 metros por segundo, más que una atleta de capacidad similar, con peor técnica en ese tramo. Femke Bol tiene una de las mecánicas de recta final más eficientes del atletismo femenino actual. La inclinación de su torso bajo fatiga es de aproximadamente 5 a 7 grados hacia adelante, en el rango óptimo para la proyección hacia la meta. Sus brazos mantienen un ángulo de codo cercano a los 90 grados durante toda la recta, lo que optimiza el contrabalanceo sin generar tensión en los trapecios, que reduciría la eficiencia de la zancada. Y su cadera mantiene una extensión completa en la fase de empuje hasta los últimos 20 metros, algo que la mayoría de las corredoras pierden a partir de los 70 u 80 metros de la recta final bajo fatiga máxima. Kaczmarek, siendo una atleta de élite absoluta, mostró en los últimos 80 metros una ligera reducción en la extensión de cadera, un patrón completamente normal en 400 metros de alta intensidad, pero que en comparación con la mecánica de Bol representó una pérdida de potencia estimada de entre 3 y 5 vatios por kilogramo de masa corporal. Diferencia pequeña, pero a esas velocidades, suficiente. La corredora de Bélgica fue neutralizada antes de los 70 metros finales. Polonia luchó hasta el final.
Gran Bretaña, que había liderado durante una parte significativa de la carrera, vio cómo su relevista final encontraba los límites del esfuerzo acumulado en la última curva. Los Países Bajos cruzaron primero en 3 minutos 20,87. Polonia completó en 3 minutos 21,14. Gran Bretaña terminó tercera en 3 minutos 21,38 segundos aproximadamente. La diferencia entre el oro y la plata fue de 27 centésimas. Entre el oro y el bronce, poco más de medio segundo. Un margen que en 400 metros representa menos de 5 metros en la línea de meta. Lo que hay que reconocer aquí, y hay quien va a disentir de esto, es que la táctica de Bol fue técnicamente superior, pero también tácticamente arriesgada. Si Kaczmarek hubiera sostenido mejor su mecánica en los últimos 80 metros, si los Países Bajos hubieran llegado con un déficit de 2 segundos en vez de 1, la paciencia de Bol se habría convertido en una derrota táctica. La misma decisión que resultó brillante en estas condiciones podría haber sido un error de cálculo en otras. Eso es lo que hace que los grandes relevos sean tan difíciles de analizar sin tener en cuenta el conjunto completo. ¿Fue una estrategia calculada o fue la ejecución óptima de un plan bajo presión? Ese es el debate real. Y nosotros creemos que fue un poco de ambas cosas, y que la capacidad de Bol de improvisar dentro de un marco táctico bien entrenado es la clave real de su dominio. Después de la carrera, Bol habló del entorno del equipo neerlandés, de la comunicación entre entrenadores y atletas, de la sensación de que todo el grupo está empujando en la misma dirección. Eso no es marketing. Hay evidencia técnica de que los equipos con mayor cohesión interna cometen menos errores en los cambios de testigo, que son el momento donde se pierde más tiempo en el relevo de forma innecesaria. Un cambio de testigo perfecto en un relevo de 400 metros tiene una ventana de aceleración de aproximadamente 10 metros, donde el relevista entrante alcanza su velocidad óptima y el relevista saliente mantiene la velocidad suficiente para que el testigo no frene. Si esa ventana se ejecuta mal, se pierde entre 2 y 5 décimas de segundo. Los Países Bajos cometieron un cambio irregular en uno de los tramos intermedios, visible en la retransmisión, que podría haberles costado entre 3 y 4 décimas. Que aún así, ganaran refleja el margen real de superioridad en la última vuelta. ¿Dónde deja esto a Polonia y a Gran Bretaña? La respuesta honesta es que este resultado debería ser una señal de alarma para los equipos que confiaron en sus relevistas de anclaje para ejecutar la misma estrategia que Bol sin tener el mismo perfil fisiológico. Kaczmarek es excepcional, pero está diseñada para correr 400 metros individuales con máxima intensidad desde el inicio. Adaptarla a una estrategia de acumulación y arranque tardío requeriría un cambio significativo en su modelo de entrenamiento específico para relevos, que es diferente del entrenamiento individual. Ese es el obstáculo real para los equipos rivales. El mejor atleta disponible no siempre es el mejor ancla si su perfil de carrera no se adapta a las exigencias tácticas del relevo de élite actual. Lo que este relevo nos enseña sobre los 400 metros de relevos en el atletismo moderno es concreto. La velocidad máxima de los últimos 200 metros importa más que la velocidad media de los primeros. Los equipos que construyen su composición alrededor de un ancla con perfil de segunda mitad, alta economía de carrera bajo fatiga y mecánica técnica sólida en la recta final, tienen ventaja estructural sobre los equipos que acumulan velocidad pura sin gestión táctica del esfuerzo. Cuando veas un relevo de 400 metros en el futuro, observa el tramo de fondo del anclaje, entre los 150 y los 250 metros de su vuelta. Si la corredora está acelerando de forma progresiva en ese segmento, está ejecutando la estrategia correcta. Si está sprintando a máxima intensidad antes de llegar a la curva final, probablemente esté gastando reservas que necesitará en los últimos 80 metros. La recta final no es donde se gana el relevo, es donde se cobra lo que se ahorró antes. Femke Bol corrió su tercera vuelta de honor de estos campeonatos, con el testigo en la mano,
invitando a las atletas que habían competido en las series clasificatorias a unirse a la celebración. Ese gesto, pequeño en apariencia, refleja exactamente la cultura de equipo que ella misma describe como el factor diferencial de los Países Bajos en este momento del atletismo femenino europeo. ¿Crees que la táctica de paciencia de Bol fue el factor decisivo? ¿O piensas que el resultado hubiera sido diferente con una distribución de esfuerzo distinta por parte de Kaczmarek? Escríbelo en los comentarios. Las respuestas más interesantes desde siempre llegan de quienes han corrido relevos ellos mismos. Si este tipo de análisis te ayuda a ver la carrera de otra manera, suscríbete. Hay más vídeos sobre táctica de relevo y distribución de esfuerzo en 400 metros que vienen muy pronto. El próximo entra directo en los números de la curva final y en por qué el carril de salida en el anclaje importa más de lo que cualquier comentarista de televisión te ha explicado hasta ahora.